Hasta es mucho más rápido porque nos permite acomodar la tabla en diferentes posiciones y nos permite pasarla más rápido. De igual forma, si no tenemos ese tipo de mesa, pues simplemente agarramos el router con la mano y lo pasamos por todos los costados, ¿verdad? Con un router ojalá pequeño, un router de mano, lo pasamos por todos los filos de la misma forma que lo estamos haciendo con esta mesita. Igual siempre los redondos, las cuatro caras, hacerlo despacio, con cuidado, con seguridad. Existen pues otros equipamientos para manipular las máquinas, para hacerlo más seguro, como unas planchas para deslizar. En este caso, pues yo tengo ya muchos años de trabajar con la madera, entonces ya uno como que se vuelve más confiado. Entonces yo no lo hace así con la mano descubierta, pero si quieren utilizar un guante, utilizar desplazadores, utilizar accesorios, es lo mejor. Como las cuatro caras, cuatro costados, hacemos los filos, hacemos los bordes. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una tabla de sacrificio, una tabla de molde con un pequeño orificio que vamos a hacerlo a 2 centímetros de cada borde. Ese orificio que estamos haciendo es con algún tipo de broca que ustedes tengan porque lo vamos a replicar otra vez en las tablas. Si hiciéramos directamente esto en la tabla, tendríamos que estar marcando cada tabla una a una para poder hacer el orificio en el mismo lado. Entonces simplemente ponemos una tablita por debajo de sacrificio. Por encima vamos a utilizar una que es el molde, que es el lugar exacto donde nos van a quedar los huequitos. Las tablas, como ven, ya están perfectamente lijadas. Utilizamos las dos máquinas, utilizamos lija 80, lija 120 y están ya pues muy bonitas, tersas, suaves. Nos fijamos que nos quede lo más escuadradito posible para así que todas las tablas tengan el mismo orificio en la misma posición y obviamente ya se ve un poquito más bonito, más elegante. Entonces ya una vez que tenemos bien cuadrado todo, vamos a tomar un sargento, una prensa, para que no se esté moviendo. Vamos a prensarlo, casi que con prensarlo en un solo punto es más que suficiente. Y así no dañamos la tabla de picar, porque estamos utilizando la prensa sobre la tabla de molde y la de sacrificio. Esos huequitos son de 1 pulgada, 25 milímetros. Lo hago con una broca Forstner porque es más rápido. Son muy buenas, muy rápidas. También lo podrían hacer con una broca sierra o con cualquier tipo de broca. Como ven, el huequito que ya hice en el molde me permite perforar de forma correcta, lo más derecho posible, la otra tabla, y así me quedan todos igualitos. Y no se va a notar mucho en el borde de la tabla el tipo de como que raya, como que la broca nos raya, no nos va a rayar, no nos va a dañar, nos va a dejar un huequito parejo en ambos caras. Entonces, como ven, perfecto, bonito, redondo y todos van a quedar en la misma posición. Redondear la perforación que hicimos, el huequito que hicimos de 1 pulgada en su parte interna. ¿Para qué? Para que se vea más bonito. Pudiéramos dejarlo así, recto, plano, sí. Si le surge terminar el trabajo y todo, puede quedar de esa manera, pero si le pegamos un redondito, se va a ver mucho más elegante, la vagancia de la competencia. Siempre tenemos que hacer algo diferente, algo que la competencia no haga, algo que nos haga destacar. Entonces esos detallitos, esos redonditos, ese cuidado que tengamos, que la madera esté bien limpia, que esté bien lijado, todo eso llama la atención y todo eso puede hacer que nuestro producto se venda por encima que el de la competencia, que se vea similar o que incluso que lo cobren más barato. Entonces ya solo por eso, ya uno ya puede decir, pues yo voy a cobrar un poquito más, yo lo dejé más elegante que las que hay en el mercado. Ahora bien, pues ¿cómo vamos a curar nuestras tablas? Pues con nuestro elixir para rejuvenecer y proteger y curar la madera, que es la cera de abeja mezclada con aceite mineral. La pasta. En este canal tienen un short donde pueden ver cómo se prepara el producto, la relación de mezcla, cómo se hace, cuánto tiempo se dura. Entonces este producto lo vamos a esparcer sobre la tabla en abundancia, bastante parejo por todos lados. Yo tengo estas tablitas que son con cera de abeja y aceite mineral y que son productos 100% grado alimenticio. Si no tienen esta mezcla, pues la pueden preparar. Como les dije, pueden ir al short, lo pueden ver. Y con esto embellecen la madera, la protegen, la curan y se ve mucho más elegante. Dale
me gusta, comente, comparte. Ok, ahora lo que vamos a utilizar es esta broquita, que es un canalito. Entonces lo que hicimos fue dejar 2 centímetros de aquí para acá, de este borde para hasta la guía, y otros 2 centímetros de este borde acá, se lo marqué con la línea. Entonces lo que yo voy a hacer es que simplemente remo la tabla, hago por un lado, hago por otro lado, y el canal me va a quedar exactamente igual en todos los lados. Entonces simplemente estamos dejando la misma distancia para acá 2, para acá 2, para acá 2, y con eso ya sacamos la tablita, digamos, a la forma que nosotros ocupamos. Entonces ya van a ver más o menos cómo queda. Pues como ven, ya el canal queda igual en ambos lados. Entonces lo que hay que hacer es esto en todos los bordes, que vamos a ir viendo. Entonces sería el canal que andamos buscando. Es como les dije, se marca 2 y se pasa y ya quedan todas iguales. Hay que hacerlo para todas las tablas. Pero lo siguiente como hacer es usar una broca esta que es de media vuelta, que tiene igual un filito, un canalito. Entonces ese canalito lo vamos a pasar por el borde externo de la tabla que ya tenemos para darle una forma un poquito más elegante. Entonces ya más o menos vamos a ver cómo queda. Entonces lo que queremos es tener ese tipo de moldura. Ahora ya lo que haría es lijar, limpiar, sacar los colochos y básicamente es una tabla que parece un tablero. Esa tabla es para recoger líquidos en el canal. La otra queda sencillo y adelante queda un poquito bonito. Con este tipo de presa o broca que es un redondo grande. Entonces eso es para hacer la parte de atrás un redondo para no dejar esos filos cuadrados porque realmente si lo dejamos cuadrado no se va a ver tan bonito. Entonces por adelante está bastante bonito. Y si la dejamos por los lados y por atrás con esos filos, se va a ver muy feo. Entonces, para darle un poquito más de elegancia y para que sea diferente, para que sea una tablita, digamos que es lo que andamos buscando, algo que sea diferente. Entonces, como ven, ya aquí ya matamos todos los filos, ya se ve más elegante, más bonito. Entonces, la idea es hacerle siempre el punto diferenciador. Puede estar varios tipos de lijas, varios tipos de máquinas. Los bordes también están limpios. La parte de atrás, que se va a hacer una tabla dual, entonces tiene que tener una cara totalmente lisa y la otra cara es con moldura. Entonces ese producto mide 45 por 35 aproximadamente. Entonces esta cara ya es con moldura. Como ven. Eso es lo que estamos buscando. Eso hay que hacerlo para... Ok, lo que tenemos que hacer es aplicar nuestro elixir, que ya tenemos un video en este canal de cómo prepararlo, que es aceite mineral con CeraVe. Se hace la pasta y esta pasta simplemente hay que aplicarla sobre el producto. Es totalmente grado alimenticio, es 100%, ¿verdad? Entonces esa es la idea, hacer algo diferente. Entonces, ya la tabla está lista. Lo que tenemos que hacer es que hace un proceso de sellado. Entonces, el aceite mineral sella. Entonces, no permite que ingrese el agua. Por tal, no va a pudrir la tabla cuando tenga contacto con alimentos, cuando la lave, cuando haya líquidos de las carnes ya sueltos. El tablero tiene la opción para que recoja líquidos, tiene la moldura para la parte elegante y el otro lado lo dejamos 100% listo. ¿Por qué? Porque es una tablita que es doble cara. Y ya, cuando tengamos todo listo, todo bien bonito, agarramos nuestro corte de carne, lo ponemos por la otra cara, pues tiene el tablerito para recoger los líquidos, y aquí exhibimos los cortes, la charcutería, exhibimos los embutidos, los quesos, para el que le gusta comer quesos, el pancito, la ensaladita y todo lo que queramos que se exhiba en la mesa de forma bonita en la parte del tablero. Entonces esto es una tablita doble cara, una tabla para alimentos doble cara.
Ahora lo que tenemos que hacer es pues cortar, digamos, al largo que queramos la tablita. En este caso yo escogí 40 centímetros, nos va a quedar de 30 por 40 porque me pareció un tamaño, digamos, apropiado, no es muy grande, tampoco muy pequeño, y se podría colocar en cualquier tipo de mesa, mesas grandes, mesas pequeñas, o si fuera un tipo restaurante, una sodita, una cosa por el estilo, es más o menos un poquito más grande que un plato de comida de los tamaño grande, diría uno, ¿verdad? Entonces ahí pueden pues servir los cortes, servir los quesos, los embutidos, lo que ustedes quieran hacer. O igual en su casa, pues no agarrar mucho espacio y podrían mostrar la comida en este tipo de tabla. Por eso escogieron 40 por 30. Vamos a una broca 45 para hacer un bisel a la tablita. Una broca que es en corte 45. Entonces, lo que vamos a hacer es deslizar la tabla por la cara que consideramos que va a ser trasera para crearle este biselito, ya que es una tabla de exhibición. Entonces vamos a mantener una cara encima y una cara abajo. Eso nos da un poquito más de estética, se ve más elegante que simplemente aplicar un redondo por arriba y otro redondo por abajo. Es que se vea diferente, se vea más bonito. El bisel lo aplicamos en las cuatro caras, entonces una broquilla de corte 45. Ahora con una broca que llamamos media luna, que es como un medio circulito, vamos a hacer un desbaste en la cara frontal, en los cuatro lados, para crear una, una línea, por decir así, o un desbaste que nos va a crear un recuadro en la parte interna. Usualmente el recuadrillo es como para recoger grasa, ¿no? Como la grasa y todo, para que no se rame por los lados, queda en ese recuadro. Lo que yo hice fue marcar hasta dónde tengo que detener, por decir así. Dónde comienzo y dónde me detengo, lo marqué en la mesa. Pero también se podrían utilizar alguna cosa, algún toque, ¿verdad? Para hacerlo, pues como ya ir pateando la falla. Esto tenemos que hacerlo en los cuatro lados, pero obviamente que nos quede en simetría. Entonces, por eso es que hay que poner las marcas. Eh, Se ve muy bonito, muy elegante, que dejarla solamente plana. Si lo dejamos arriba todo plano, pues va a ver muy común. Entonces, y también, como les decía, eso sirve para recolectar grasa. Entonces, cuando usted, digamos, sirve los alimentos, las carnes, hace los cortes y todo lo demás, entonces ese caldo que se derrama, esa grasa que se derrama, se queda en el canalito que estamos haciendo, toca triangular que hay, y con lo que ustedes tengan ahí, ya ustedes saben qué herramienta tienen para trabajar. Como ven, se ve muy elegante. La otra twist. Vamos a ocupar ahora una broca que es fondo plano, que llaman, o plana por atrás, por la parte de encima. Esta es de media pulgada. Esta broca es para hacerle una opción a las tablas para que usted pueda tomarla con la mano, como para hacerle un borde de manilla. Entonces, aquí sí usamos topes porque esta broca ya es más fuerte. Eso se va a hacer por la parte de atrás, por donde hicimos el bisel 45, tratando de dejarlo pues centrado. Entonces yo puse un tope donde comienzo y un tope donde termino. Entonces, con esto, ¿qué vamos a hacer? Pues hacerle por atrás una corte, un desbaste, para que se pueda tomar con las manos, con los dedos, tengo una opción de apoyo, porque ya cuando está en la mesa, tenemos la mano grande, para levantarla vamos a tener que venir y pues ladearla, la cosa por el estilo. Entonces con eso pues deslizamos los dedos y ya podemos levantarla de forma rápida. Por eso lo vamos a hacer en los dos costados, en la misma forma y posición. Esta corta como media pulgada. Entonces lo que yo hice fue pues, ponerla para pasarla una mano primero, para sacar esa media pulgada y después se corre la guía un poquito para atrás y se pasa otra vez para hacerle más grande el trabajo. Ya acá como pueden ver, ya está el trabajo hecho, entonces queda muy bonito, se hace por ambas caras. Entonces aquí la tabla tenemos el corte 45 por atrás, el corte redondo por encima, el desbaste por ambos lados para poder ingresar las manos. Entonces nos queda bastante elegante, le da una forma diferente. Em, Igual eso es opcional, puede hacer que lo hagan o no lo hagan. Y a mí me gusta hacerlo así porque se ve más bonito. Entonces ahí ya se ve todo lo que se le ha hecho a la tabla. Ahora, por acá me di cuenta que tenía como que pellizco.
Lo vamos a reparar con goma y luego va a ser ring que utilizamos con la lijadora, con la máquina que estamos lijando. Pues simplemente engomamos, le ponemos polvo, lo pasamos, dejamos que seque, tal vez una hora, una media hora, según el tiempo secado del pegamento, se seca en 15 minutos. Y con eso reparamos de forma natural nuestra tablita. Si no habría que masillar, y eso es otro proceso. Entonces, les recomiendo hacer este tipo de reparación con goma. Entonces, muy importante, la lija. Lijar mucho, demasiado, bien lijado. Como siempre les he dicho, pasen diferentes tipos de lija, 1080, 120, 180, 200. Lijar bastante, bastante, porque entre mayor lijado esté, mayor presentado esté, más le va a gustar al cliente el acabado. Ahora pues vamos con nuestro producto estrella, con nuestro elixir, el elixir mágico, para cuidar nuestros utensilios de madera, de cocina, como tablitas, cucharas y cualquier utensilio de madera, vasos, copas, lo que tengamos. Lo que hay que hacer es aplicarle cera de abeja y aceite mineral a la mezcla. En este canal hay un short donde ustedes pueden ver cómo es que se prepara ese producto. Lo que tenemos que hacer es esparcerlo por todos lados, que quede bien uniforme, bien bonito, bien tapado. Casi que con una mano gruesa queda listo. Y lo dejamos a más o menos 24 horas a temperatura ambiente. Entonces eso lo tenemos, como le digo, pasarlo por todos los lados. Y esto pues hace la función de sellado y preservante. El aceite mineral nos va a dar una opción de impermeabilizante. Entonces el agua no va a penetrar, no va a pudrir la madera. Y la cera de abeja lo sella, lo cura. Y se ve súper elegante, más en este tipo de madera que es un laurel. Entonces se ve muy bonito lo que la veta, lo que son los detalles, como está perfectamente lijado, como les decía. Ya acá pueden ver el producto, ya está seco. Como ven, se ve muy bonito la veta, todo el detalle hermoso, porque está perfectamente lijado, ya está bien sellado, hermoso el poro, totalmente lindo, ya está lista la tabla. Ahora vamos a hacerle un último detallito antes de entregar el producto. Ahora lo último que vamos a hacer es colocarle unas patitas en la parte de atrás. Para ello vamos a utilizar una broquita finita, súper delgada, de 1/8. Y vamos a ir haciendo perforaciones en 4 puntos de la tablita donde vamos a colocar esas 4 patitas que tienen un clavito de apoyo ahí. Vamos a ir colocando una a una en los 4 costados. Entonces eso nos va a dar una mayor elegancia, un mayor soporte, saber mucho más lindo que solamente entregar la tabla así, digamos, sin ningún tipo de apoyo en la parte trasera. Como vuelvo y le repito, eso es un producto que es para exhibición de carne, para cortes, centro de mesas, algo técnicamente hablando. Entonces, estos pequeños detalles realzan el producto, la belleza y puede hacer que se destaque por encima que el producto que entrega la competencia. Todos esos detallitos del bisel, del redondo, de las patitas, la cera de abeja. Entonces, es un producto que es totalmente grado alimenticio. Puede tener contacto directo con los alimentos, no los va a contaminar. Y eso es un punto, digamos, a tomar en cuenta cuando ustedes ofrezcan el producto. Mira, sí, este es grado alimenticio, biselado, tiene patitas, tiene agarradera, está totalmente cuidado, muy bonito. Entonces es algo que va a ser diferente a lo que tiene la competencia. Entonces siempre traten de ser algo diferente, algo que destaque, algo que sea más que más.